Eh, Adrián es Sí, informático médico, especialista en medicina interna, community manager y project management en Integrando Salud, y va a presentar la experiencia e implementación de un sistema de gestión sanatorial en una clínica polivalente en el interior de la provincia de Misiones. Así que cuando quieras, Adrián, dale, podés buenísimo. presentar y te escuchamos. Dale, ¿está la pantalla Se ve perfecto. correctamente? Sí, se ve Bárbaro. perfecto. Bueno, nuestra idea es contarles un poquitito la experiencia que tuvimos en una de las implementaciones, una de las tantas implementaciones por ahí que hacemos desde Integrando Salud de los sistemas informáticos digitales y el manejo del cambio. En este caso, en un sanatorio, en una clínica del interior de la provincia de Misiones, que tiene diferentes servicios, que tiene diferentes sectores, entonces tiene un nivel de complejidad que es bastante interesante para aplicar este tipo de metodologías. Por ahí la charla va a estar más enfocada a la parte, por decirlo de alguna manera, de gestión del cambio a nivel humano, no tanto técnicamente, aunque sí vamos a dar información específica de esto, para poder charlar o compartir por ahí las experiencias y las dificultades que por ahí se nos presentan. Eh, a ver, ahí está. Bueno, el trabajo lo hicimos junto con un colega, el doctor Sergio Montenegro, a quien ustedes seguramente conocen, que es CEO de Integrando Salud, socio, amigo, colega, coequiper, depende del día. Como base, lo que rescatamos es que dentro de cada necesidad de toda institución de salud actualmente, sobre todo acá en Argentina, en donde venimos en una carrera ascendente a lo que es la digitalización, es la de informatizar las estructuras y tenerlas listas a los cambios y futuros de lo que es la red digital de salud, para que puedan avanzar en todo lo que es el control, el funcionamiento, la integración con diferentes obras sociales, con diferentes sistemas, con diferentes instituciones también, tienen que estar informatizados, se tienen que acercar a este cambio digital que por ahí en el interior o va un poquitito más despacio o a otra velocidad de la que va en capitales como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etc. Un punto importante que hay que tener en cuenta o que tuvimos en cuenta en ese momento es que la solución sea capaz de integrar todos los niveles de atención, o sea, tanto administrativo como clínico como farmacéutico, porque esto era una condición que nos solicitaban de la institución porque querían digitalizarse al 100%, abandonar completamente lo que es el uso del papel. El objetivo, bueno, es describir justamente cómo implementamos el Health Information System en el CMI, que es el Centro Médico Integral. Se encuentra en Leandro de Alem, que es una localidad del interior de la provincia de Misiones, de alrededor de 35 o 40 mil habitantes. Y es un centro, como les comentaba, que tiene diferentes niveles en lo que es la atención médica. Nuestra idea principal era tratar de darles un sistema que pueda aumentar la productividad, reducirle los costos, que mejore la seguridad de los pacientes, disminuyendo errores médicos tanto en lo que es interpretación de indicaciones, historias clínicas, duplicación de estudios, etcétera, y mejorar la calidad de atención. Para contarles un poco, la localidad es Leandro Alem. Los usuarios aproximados del sistema son 150, divididos entre 83 médicos, 36 enfermeros y 31 usuarios administrativos y de la parte de lo que es hotelería y demás. En cuanto a internación específicamente, 30 enfermeros y 20 médicos, cuenta con 20 consultorios externos, 3 plantas de internación, 45 camas, 10 camas de terapia, neonatología, quirófanos, etcétera. Pueden ver algunas fotos de la institución. Lo particular e interesante es que trabaja con 2 laboratorios de análisis clínicos, uno que está dentro de la institución y otro que está afuera, ¿sí? Físicamente se encuentra a una cuadra del lugar. Entonces también lo interesante de poder informatizar esto es que la gente de este segundo laboratorio en tiempo real puede ir viendo los pedidos que el sistema, que los médicos van generando en el sistema y sabe cuándo tiene que venir a hacer alguna extracción o alguna práctica dentro del sanatorio. Bueno, tiene sala de neonatología, los quirófanos, la parte de sectores de internación, etcétera. Y es un centro médico que ya trabajaba con un sistema, pero que no incluía historia clínica, sino que solamente la parte de gestión de administración y facturación. Entonces,
La ventaja también era que ya tenía un cableado de red establecido y que también tenía Wi-Fi. ¿Qué ocurría? El registro de las historias clínicas era 100% en papel, estaban organizadas por número, estaban almacenadas en un estante, separadas por años, ocupaba un sector grande de unos 40 metros cuadrados ubicado en el tercer piso de la institución, y había mucha dificultad en el control de lo que es la parte administrativa y de recursos. Por ejemplo, en farmacias no había un seguimiento, un traqueo del stock y del uso de la medicación de farmacia, con la consiguiente pérdida económica eh, en lo que es el manejo de stock, en lo que es la desaparición de ciertos medicamentos, etcétera. En cuanto a la parte médica, en donde había incumplimiento de evoluciones en las historias clínicas, donde las secretarias tenían que ir atrás de los médicos con una montaña de carpetas para que puedan terminar de completar las evoluciones y así puedan hacer la facturación, etc. La letra, que siempre es un problema en nosotros los médicos y que era motivo de constantes débitos de parte de las prestadoras de servicios sociales y de las prepagas. No había una buena gestión de la información en lo que es las internaciones con respecto a las estadísticas, y había una ausencia de control sobre gastos en convenios capitados, por ejemplo, PAMI, etcétera, que digamos, se tienen que ir viendo cuánto se va gastando en las internaciones como para poder manejar los convenios y que no den a pérdida. Se evaluaron dos opciones: una solución cliente-servidor con instalación local, que la ventaja que tenía principalmente era que no necesitaba una conexión activa a Internet, y las desventajas era que estaba, como les comenté, orientada solo a facturación, estaba instalado en un servidor interno de la institución que no tenía monitoreo, era operado por dos administrativas, un soporte técnico que era limitado, era una persona que venía cada 2 semanas a hacer algún tipo de control o actualizaciones, y las actualizaciones eran muy pocas y obviamente tenía mucha necesidad de programación si se querían agregar las otras capas, es decir, todo lo que sea gestión de historia clínica, farmacia, turnos, agendas en la parte de consultorio externo, etc. Y la otra solución era de tipo cloud computing, en donde las ventajas sí, el acceso desde cualquier dispositivo, tanto desde lo que es navegación web como aplicación móvil, la información estaba en tiempo real, las actualizaciones eran permanentes y no requerían ningún tipo de instalación, se dan en el sistema, la necesidad de los equipos que sean básicos para lo que es la operatividad del mismo, los estándares de seguridad informática cumplen con la legislación vigente, es un sistema que es interoperable y, como les comenté, había una instalación de red de internet por cable en ambas salas, y después para los lugares o los consultorios en donde no hay una instalación de red o justo hay un problema en la red física, también hay una conexión de Wi-Fi independiente en donde los médicos se pueden conectar. A la hora de la toma de decisión, se optó por la solución cloud, era más estable, se aprovechó la infraestructura de red, se priorizó la posibilidad de realizar cambios en el sistema sin tener que recurrir a este tipo de proveedores externos que tengan que venir a programar o reinstalar algún tipo de actualización. Y la valoración era lo que comentamos al principio, que el sistema tenga todos los procesos requeridos y que se estaban realizando de distintas maneras. Todo lo que sea historias clínicas iba por un lado, farmacia por otro, facturación en otro. Entonces la idea era unificar todo para poder también en tiempo real ir controlando la institución. Se implementó Integrando Salud, que es una solución que está programada en PHP, que tiene MySQL como motor de base de datos y que es interoperable. Trabajamos con HL7, CDA, SNOMED y CIE10 y WebRTC para lo que es videoconsultas, que también los médicos que dentro de la institución quieren hacer telemedicina pueden hacerlo directamente desde el programa. ¿Cómo se manejó el cambio y cuál fue el esquema de trabajo? Primero se relevó todos los sectores de la institución de manera presencial, es decir, se vio dónde estaban los consultorios, cuáles eran los pisos, las camas de internación, etc. Después se hizo un relevamiento de usuarios en una plantilla de recolección de datos que nos resulta muy práctica. Hacemos una plantilla en Google Drive y siempre la compartimos con todas las instituciones. Entonces, a medida que los responsables de la recolección de datos van tomando esos datos y cargándolos en la plantilla compartida, nuestro equipo automáticamente va generando todos los usuarios y va generando lo que es la arquitectura también de la institución. Esta implementación fue pre-pandemia. Entonces, muchas cosas cambiaron en estos últimos casi 2 años ya, y una es esta, el tema del relevamiento.
ahora hacemos tanto el relevamiento de sectores de la institución como el relevamiento de usuarios en planillas compartidas, entonces nos resulta sumamente fácil, útil y práctico para que nuestro equipo, que trabaja y vive en la nube de alguna manera, pueda al momento o en tiempo real a veces estar generando o armando cada una de las instituciones en las cuales se aplican este tipo de historias clínicas. Y el relevamiento de insumos de farmacia al final para poder crear los stocks correspondientes de cada servicio. En el proceso de implementación, que como les comentaba fue presencial, se organizaron reuniones con cada uno de los sectores, la parte administrativa, la parte de enfermería, la parte médica específicamente, que eran grupales y después se hacían individualmente o se reforzaban individualmente. ¿Ven? Acá en esta imagen de abajo del centro pueden ver una de los muebles de este caso de terapia intensiva con las historias clínicas viejas en las carpetas, que imagínense lo difícil que era encontrar una historia clínica, y estas son historias clínicas solamente del último mes de esa foto. Más imágenes de lo que fue la implementación. Estas son las áreas relevadas, por ejemplo, que son representadas en el sistema. Esta es la pantalla que se ve en la parte de internación de la clínica, y tiene aislamiento, COVID, guardia, etc. Y la ventaja es que por ahí, por ejemplo, estas áreas son, o las camas, si bien son las mismas, a veces se le pueden cambiar o asignar un área diferente. Por ejemplo, en terapia había 10 camas y en la época de lo que es pandemia hubo que hacer 2 camas como aislamiento, y en un sector, que era el sector VIP, hubo que ocupar toda un ala para hacer un sector de COVID-19. Entonces hubo un cambio en la estructura que se reflejó de manera inmediata, es decir, a la mañana decidieron que lo iban a hacer de esa manera y a la tarde el sistema ya tenía representada esa estructura edilicia dentro de lo que era la pantalla de los médicos para que puedan trabajar y ordenar los pacientes de manera correcta. Esta es la planilla de relevamiento de datos, en donde, bueno, nosotros vamos poniendo el apellido y nombre, o le pedimos, de cada uno de los médicos, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, como para ir generando cada uno de los usuarios que se cargan en otra planilla complementaria a esta. Entonces los responsables de la institución que están a cargo de la implementación la van viendo y la van pasando de acuerdo a su decisión a los usuarios. ¿Cuál fue el plan de vuelo o cómo decidimos hacer o seguir nuestra implementación? Primero definimos los servicios, dónde íbamos a empezar, para que todos los médicos o los actores puedan habituarse de una manera escalonada y gradual y que no sea traumático. Recuerden que acá nadie usaba un sistema para lo que es historias clínicas, era todo papel y fichitas A4 en lo que es consultorio externo. Así que nos pareció más práctico iniciar con consultorio externo, en donde las historias clínicas ambulatoria y turno fueron lo que primero implementamos. Después hicimos la carga de stock y el manejo de farmacia en los diferentes sectores, y en tercer lugar implementamos lo que es la historia clínica de internación. Una vez que todo esto funcionaba, cargamos la capa de facturación, generamos los convenios, y aproximadamente entre 4 y 6 meses el sanatorio estaba funcionando completamente con el sistema. Organizamos las capacitaciones en terreno, ¿sí? Como les comenté, esto es prepandemia, con cada servicio para explicar cómo iba funcionando el sistema. Hoy prácticamente hacemos exactamente lo mismo, pero por esta vía, por Zoom. Y la verdad que nos resulta mucho más práctico, y la concurrencia de cada uno de los servicios siempre es mayor porque la pueden hacer desde su domicilio o de una manera mucho más cómoda, así que a nosotros nos vino bárbaro el tema de que se haya adelantado un poquitito todo lo que es la digitalización y este tipo de reuniones. ¿Cuáles fueron las limitaciones que tuvimos y cuáles fueron las estrategias de abordaje, que por ahí es la parte más interesante de todo? La brecha digital era enorme, había médicos que ni siquiera sabían prender una computadora y tenían miedo de abrir un navegador porque iban a romper algo. También había falta de adherencia, algunos profesionales que trabajaban en la institución pero no dependían de ella, es decir, médicos que trabajan en varias clínicas y vienen y operan, por ejemplo, en el centro médico, o tienen algún tipo de interacción, pero que no dependen al 100% de la clínica. El temor de algunos usuarios de no romper nada en la plataforma, y las limitaciones físicas, obviamente, que por suerte fueron pocas y se dieron solamente muy al principio de lo que fue la implementación. ¿Qué técnicas tuvimos? Primero, la de identificar early adopters, entonces los usamos como impulsores del cambio docentes dentro de la institución. Esto es realmente fundamental, inclusive
el identificar este tipo de usuarios y trabajar con ellos directamente, o inclusive ofrecerles ciertos incentivos como para que puedan internamente potenciar este manejo del cambio, nos resulta siempre en cada institución algo sumamente útil y sumamente aprovechable por todos. El coordinar con la gerencia administrativa estrategias para imponer el uso del sistema como condición de trabajo. Había médicos de determinados servicios que no querían evolucionar en la historia clínica digital y tampoco lo hacían en la historia clínica escrita, era muy difícil hacerlos evolucionar. Entonces, hemos llegado inclusive a hablar con la gente de administración y una de las técnicas fue decirle, bueno, perfecto, podemos tener otro médico que evolucione a sus pacientes todos los días, pero los honorarios diarios de la internación de ese paciente se los vamos a pagar a ese médico, no a usted. Entonces, digamos, cuando directamente hablábamos de lo que eran el pago de honorarios o del seguimiento de los pacientes, y eso fue algo que vino de lo que es administración del sanatorio, comenzaron a usar amablemente y les encantó la historia clínica digital. Después les explicamos a todos Adrián, también, sí, Adrián, vamos haciendo, no sé si ya estás cerca de terminar tu presentación, sí, pero por el sí, horario dale, vamos, así quedan lugar para las preguntas. ¿Sí? dale. Bueno, les explicamos la diferencia de lo que es una plataforma en la nube y las diferentes dispositivos que se podían conectar físicamente o a través de lo que es el Wi-Fi. Tuvimos resultados parciales, la institución en 6 meses ocupa la historia clínica, inmediatos en cuanto a lo que es organización de turnos, el impacto directo en la productividad, estadísticas on demand, el rápido acceso a la información, aumento en la velocidad de facturación, que se hace casi automáticamente, en la productividad con el tema de la reserva de turnos, reducción de costo porque ya no se imprimen imágenes radiológicas, mejoras en la calidad de atención y lo que es el aumento de la eficiencia. Una vez que el sanatorio estuvo funcionando y el sistema también, pudimos usar tableros de comando que muestran la información en tiempo real, inclusive de gastos económicos y de convenios en las diferentes partes del sanatorio, y, por ejemplo, los análisis de egreso, ingresos, etcétera, y las estadísticas que este tipo de sistemas nos resultan muy útiles. ¿Qué aprendemos? La opción es más sencilla si la información se puede consultar de manera instantánea. El trabajo con los early adapters, que es una excelente estrategia, que entender que el software es solamente una parte y la implementación quizás es lo más importante para que no falle. Hacer una planificación estratégica, identificar los problemas a resolver previo a implementar y durante las primeras etapas de la implementación, y la capacitación permanente y el soporte que hace que cada perfil de usuario quede satisfecho con el uso del sistema. Básicamente, hasta ahí llegamos. Bueno, muy bien, muy buena la presentación, muy completa. La verdad que eh, muy bueno el trabajo que hacen, la verdad que me llama la atención que en tan poco tiempo puedan implementar la historia completa. No sé si son todos los módulos de la parte administrativa y la capa clínica en 4 a 6 meses, más o menos, dijiste en un momento. Sí, 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 sí. Tengo una consulta sobre eso, es el soporte post-implementación. ¿Lo dan por un tiempo o el soporte después queda del lado de los usuarios que adoptan el sistema? Mira, habitualmente lo ¿Cómo que lo hacemos, bueno, manejan? en este caso, al ser una clínica y contar con gente, de hecho yo trabajo en la clínica, así que por ahí la ventaja era que estaba dentro yo y por ahí trataba de ayudar en el Sí, asunto. como que... Por eso, después de eso, utilizamos esta estrategia de captar a gente que se adapte tempranamente al sistema y por ahí formar a esa persona o darle, digamos, mucha información sobre el sistema, ofrecerle algún tipo de incentivo, inclusive ellos dentro de la institución ya se manejan de una manera más libre. Y en lo que es el soporte a usuario, nosotros tenemos un canal de soporte que está de 8 a 20 horas online, entonces todas las instituciones pueden acceder a ese soporte y se va dando ese soporte que es todo el tiempo.
Otra de las estrategias que a veces hacemos es generar con las instituciones un grupo de WhatsApp con los principales responsables de cada área, que lo hacemos funcionar en los primeros meses de la implementación, en donde le damos el soporte o le damos una respuesta un poco más rápida para, digamos, que estén tranquilos y contentos como clientes. Okay. Tengo una consulta que dice acá, felicitaciones Adrián, qué bueno la referencia de la brecha digital, aún hoy en día, como médico. ¿Cómo te parece que habría que tratar el tema, incluso desde la formación básica? Una Y gran hoy, estrategia lo de los honorarios claro, asociados. Bueno, un poco lo que decíamos el otro día de la formación de formadores también, porque es como cuando estás implementando, sí, si te tenés encontrás que... con todo. Por eso te decía, en muchas instituciones hay médicos que no prenden la computadora. Entonces tratamos de hacerle ver que, por ejemplo, en la aplicación del celular es lo mismo que usar el Instagram o el Facebook, en donde van a ir mirando algunas Ellos ya cosas, van a ir lo quitando, usan. que ya lo usan, entonces hacemos que eso mismo se traslade a una pantalla de computadora, que vean que no se rompe, que no hay que, o Sí, sea, no pasa se lo va a mismo cuando, desprogramar nada, y viste, va, lo de los pasa un honorarios es poco, fundamental. sí, y pasa un poco lo mismo cuando querés implementar algo con pacientes también, Sí, que hay pacientes totalmente, que no usan nada. ¿Tuvieron resistencia totalmente. por parte de los médicos por el tema legal de la historia clínica electrónica, tema de firma digital o firma electrónica? ¿Cómo lo resolvieron? Siempre, tanto en esta institución como en todas, hay un punto en donde todos los médicos y los administrativos preguntan esto o tienen este miedo. Les explicamos que estos tipos de sistema, estos tipos de GIS trabajan ya directamente con todo lo que sea la legislación argentina y que si están aprobados para ser usados en diferentes instituciones de salud es porque cumplen con estas regulaciones. Y les explicamos de manera básica más o menos cuáles son los protocolos de seguridad que tienen, el tema de las ventanas de cierta cantidad de horas para poder modificar la historia clínica y después que el sistema las bloquea, y que ya se han hecho presentaciones legales de nuestras historias clínicas a nivel judicial y no han tenido ningún problema. Con eso ya Y más o menos se quedan tranquilos de que... firma digital todavía no está Exactamente. implementado en ningún Todavía lado, no está también implementado, sí, pero sé que ya estamos en está vías de hacerlo y pronto, estamos haciendo sí, las pruebas y en cualquier momento sale. De hecho, sí. en Misiones, el Colegio Médico de Misiones también está haciendo un Van a ente, empezar a matricular este, con firma digital y exactamente, el con firma certificado digital. de difunción también. Así que prontamente va a haber novedades Así sobre es. eso, pero en cuanto todavía desde el área de gobierno no haya algo claro de cuál es la línea a seguir, es muy difícil implementarlo porque es un cambio grande, hay que hacer muchos desarrollos. La verdad que, bueno, te felicito, Adrián. Sergio, veo que acá puso que también, bueno, dan el soporte online durante todo el tiempo, durante la implementación y uso del servicio. Me cuesta entender los miedos legales. Bueno, Sí, sí, pero es sí, pero normal. bueno, es En los normal, sí. médicos es normal que por ahí, y lo digo, que tengan miedo de que si pusieron una cosa, cómo hacer Sí, para corregir eso. Y bueno, les explicamos que es lo mismo que una historia clínica sí, escrita. sí, Que si se sí. equivocaron ayer, tienen que poner una rayita, que se pueda entender lo que pusieron ayer y explicar en otra evolución por qué pasó, por qué se equivocaron en ese momento, y ahí se tranquilizan y es como que empiezan a usar el sistema ya sin ningún tipo de problema. Bueno, Adrián, te agradezco mucho tu presentación, fuiste muy claro. Vamos a seguir con la exposición de Daniel, así que muchísimas ¿No? gracias.